Muy buenas a todos y a todas, quien tama este nuevo proyecto de radio y televisión que tiene lo mato de Alderiques de Asturias. Contamos cuál es el envís del mismo. La palabra en el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, aldericar, defínelo como retrucar a daquien con algo de énfasis. Lo que vamos a plantear en este nuevo proyecto es poner en riba la mesa con 4 convidados un tema del que charraremos fonderamente. Dicimos que este proyecto sale adelante gracias a la colaboración y al trabajo a comuña de Iniciativa Polo Asturiano, de Infoasturias.net y de conocerasturias.es. También comentar y darles gracias al Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, que danos el sofitu y la sala donde vamos a grabar este programa. Más nada, deixo-vos ahora con un vídeo esvilla de lo que es el tema de güey que es l'asturiano na rede anguaño. Güey, na Alderiques de Asturias falamos sobre medios na asturiano. Nesta primeira vegada contamos con convidados de Sofastur, Asturias.com, Infoasturias e Iniciativa Polo Asturiano. Xuntos afondaremos na situación de la nosa lingua anguaño na rede e fadaremos un breve repás de como se atopen na actualidad estos lugares informativos. En sin más, deseamos con nuestro primer programa. En sin más, entamamos ya nuestro alderique y vamos a entamar presentando a los convidados que nos acompañen hoy en este primer programa. A la mandrecha tenemos con nos a Toño Martínez de Infoasturias.net. Toño, muchas gracias por estar con nos en este primer programa. Gracias a ti, Samuel, por invitarnos. A la manzorga tenemos a Miquel González, que lle de Sofastur, de software libre. Gracias por convidarnos. También está con nos Víctor Suárez, vicepresidente de Iniciativa Polo Asturiano. Víctor, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y ya para apreciar esta mesa y para entamar a aldericar, tenemos con nos a Fernando de la Fuente, que es director de Asturias.com. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como decíamos en el entamo, como explicamos a todos los que nos están goyando, tratamos este tema de cómo está el asturiano en la red de anguaño. Y Toño, prestábame para entamar precisamente esa entruga. ¿Cuál es tu opinión de cómo está el asturiano en la red de anguaño? Bueno, hay una pregunta muy amplia para hablar así en poco tiempo, pero yo sinceramente pienso que tenemos una presencia bastante digna del asturiano, pero a la vez y variada incluso, pero también insuficiente por la situación en la que se encuentra la lengua, que necesitaría de mucho más, ¿no?, para tirar para arriba. Y Miquel, vos desde Sofastur, que estáis trabajando todo el tiempo una red, esa situación de la lengua asturiana, pensáis que é bona, que pode traballarse máis? Home, yo sinceramente, ya falando en mi nombre, porque dentro de Sofastur también tenemos alderiques, evidentemente, son unos cuantos, pero bueno, yo tengo una visión bastante pesimista. Realmente me parece que la situación ya es lamentable, tanto en la red como fuera de ella, y realmente ya es reflejo de lo que hay fuera. Entonces, sí, hay gente que trabaja un montón, hay gente que hace muchas cosas, pero después parece que no hay una repercusión ni un uso por parte de, por ejemplo, en el caso nuestro, que es hacer software, vemos que desarrollamos un montón de aplicaciones y luego no vemos que haya un uso de eso. Entonces tiene sensación de ser un museo, de estar haciendo cosas para que queden ahí, pero que no se llega a usar. Que no hay una montonera de usuarios que estén detrás del tema. Precisamente, Víctor, de Iniciativa Polo Asturiano, esta asociación está trabajando fonderamente en todo lo que es el tema del asturiano, de dar y agarrar puso, de denunciar de ellas situaciones, y que Iniciativa Polo Asturiano siempre hizo una apuesta desde el entamu por las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión de cuál es la situación y cuál es la vuestra experiencia dentro de lo que es Iniciativa Polo Asturiano? A mi opinión personal, obviamente, voy a hablar en el mío nombre, sería un entemezo entre lo que dice Toño y lo que dice Miquel. Yo personalmente también siempre fui muy pesimista, soy el pesimista de la asociación, siempre lo digo, y yo, verdad, la situación está muy mal, pero en las redes sociales somos una comunidad que para la situación en la que estamos, de minorización, en la que vive el idioma, pues yo creo que estamos bastante activos. Hay gente que, bueno, tuvimos una comunidad también, por ejemplo, de blogueros bastante importante para unos años. Los blogs fueron a menos, pero bueno, seguimos en redes sociales. Y hay gente que sí que usa el asturiano. Pero, por ejemplo,
comparándonos con otras lingües, tú ves que en Twitter, por ejemplo, sale un hashtag en galego o en catalán de forma natural, pero en asturiano, para que salga un trending topic en asturiano, tienes que hacer campaña, o sea, tienes que poner a toda la gente durante horas tuitear la misma palabra, porque si no, no te sale de forma natural ni de coña, vaya. Entonces, bueno, yo, como te digo, la comunidad asturiana lleva bastante, para como estamos, lleva bastante activa, pero creo que obviamente tenemos mucho por conseguir y tenemos que ganar muchos espacios. Y un lugar de referencia, Fernando, y Asturias.com. Eso oye una evidencia dentro de lo que es la red, lleváis canto allá trabajando. ¿Cuál es tu opinión de lo que es el asturiano una red? ¿Y es un poquillo más optimista? Hombre, ya hay dos pesimistas, tócame ser optimista. Yo, como decía Miquel, efectivamente, la red no es ni más ni menos que un reflejo de la sociedad. Entonces, el asturiano dentro de esa, digamos, de ese microcosmos que es la red, pues bueno, yo creo que sí está teniendo un peso, yo creo que específico, igual más que dentro de la sociedad del día a día. Por lo menos quizás es más visible, ¿no? Porque igual hasta que te choca más, ¿no? Como nosotros ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Ya desde el 96, 97 ya trabajando en la red en aquellos tiempos. Acuérdame cuando me decía mi abuelo de aquella, ¿quién va a entrar ahí en esto de los ordenadores para estudiar y tal de aquella, ¿no? Y después, bueno, pues sí, pues empezamos y poco a poco y tal, y bueno, ves que hay una comunidad que realmente, digamos, el asturiano en internet puede decir que existe, y que eso ya yo creo que ya es importante, ¿no? Y agarrándote ese argumento, Fernando, y de eso vos barra libre al que quiera intervenir, ¿y internet pensáis que internet un lugar afalladizo para perder una lengua minorizada como la de nuestro, uniéndolo a lo que es el tema de la propia legalidad del asturiano? No sé quién presta a intervenir. Yo bueno, quería decir también que mi postura optimista va un poco en su línea, igual yo también por el tipo de trabajo con la lengua que hacemos, que a lo mejor el más agradecido, el de medios de comunicación, que si puedes ver que hay unas visitas y vienen de fuera de Asturias, incluso también estamos visibilizando el asturiano en otras comunidades lingüísticas, en otros países, como puede ser Galicia o Cataluña o Aragón, y eso también tiene su valir. Y un poco por lo que tú preguntes, creo que sí que es muy importante, y además el juntar el asturiano con las nuevas tecnologías rompe un poco el tópico del asturiano como algo arcaico y tal. Entonces, por ejemplo, con el trabajo que fue en Sofastur o en otras cuestiones, pues el asturiano tiene una presencia en lo último, por así decirlo, de este mundo, ¿no? Pues en el 96, cuando empezaron internet, pues había un diario de tal que a lo mejor, yo qué sé, habría que compararlo con otras situaciones, como hizo Víctor antes. Habría que saber cómo está en otros lados, ¿no? Que también tenemos siempre una imagen negativa de lo nuestro. Yo creo que hay que cambiar también un poco el chip y joder, valorar lo que tenemos. Sí. Puede ser poco, pero hay que valorarlo y ponerlo, ¿no? No, y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta también los habitantes que somos. Quiero decir, no yo lo mismo Cataluña o no yo lo mismo Galicia, que son más del doble que nos. No sé si pensáis, ¿no? Hombre, sí, puede que evidentemente la población fai mucho, pero también hay países muy pequeños con lenguas con muy pocos falantes que no tienen esos problemas. Y no tiene esos problemas básicamente por el sofitu oficial que tiene detrás esa lengua, y por lo tanto las grandes megacorporaciones, que son las que ahora parece que monopolicen los contenidos de internet, pues reciben un sofitu económico para poder desendolcar todas esas aplicaciones en asturiano. Yo no tengo esa visión del asturiano como una lengua muy allonxada, que comentabas tú, de las nuevas tecnologías, porque desde que estoy, hombre, cuando jugaba con el Spectrum estaba todo en inglés, no tenía ni... Y es verdad. Y era así, pero desde que empecé a navegar por la red,
sí que tuve una sensación de una presencia del asturiano normalizado, igual un poco por culpa, bueno, gracias en realidad a Asturias.com, ¿no? Pues puseme a buscar un restaurador, o sea, un buscador en asturiano y estaba Ulos, que non sei, nunca nadie fala de Ulos, pero para mí foi unha referencia daquella para topar sitios encima que era supuestamente de toda Asturias, o sea, no eran limitados al asturiano y demás, y era como muy normal, había contenidos desde que nació internet. Y ahora que ves, pues ahora ves que no, que la xente muevese nada más, que hai xente que ya ni utiliza el restaurador, va directamente a Google y en Google pon la dirección de la página que quiere buscar. Entonces, claro, está todo como muy monopolizado por empresas americanas y demás que poco mirarán para el asturiano, evidentemente. Entonces, yo por eso sí que soy pesimista. Ya. Sí, bueno, digamos que desde que entamastis, Fernando, les cosas camudaron a bondo, ¿no? Que no lle desde ese 96 que camudaron a bondo, ¿no? Lo que sí, Fernando, sí que tiene mucha importancia como concretamente en Asturias.com fuisteis adaptándovos un poquillín a poco a lo que foi esa evolución, ¿no? Porque decías tú, tu vuelo, oye, esto de internet, pero ahora ¿quién está sin un smartphone? ¿O quién está sin conexión a internet, no? No, claro, vamos a ver, de aquella, efectivamente, cuando entamó, digamos, todo el tema este de internet, las redes y demás, y era más, yo creo, el tema, hubieran grandes compañías, como hay ahora, que dices tú que lo monopolicen, ¿no? Facebook, Google, Twitter, tal, y era más de comunidad, y así entamó. Nosotros, y bueno, y más gente como nosotros aquí en Asturias, lo que decidimos de aquella, porque vimos que el asturiano no tenía que perder este tren, ¿no? El asturiano perdió el tren de la radio, perdió el tren de la prensa, ¿no? Entonces, ya digamos, entonces intentar que en esta nueva canal que se abría, que era internet, por lo menos poder llegar con dignidad, y por lo menos eso, que cuando la gente buscase, entonces en internet buscase cosas de Asturias, que al encontrase, digamos, cosas en Asturias y en asturiano. Y naturalmente, como hay un medio muy rápido y tú eres pequeño, pues tienes que evolucionar. Pues por ejemplo, que mencionabas el Ulos, pues claro, Ulos tuvimos que dejarlo de traer, pero claro, o sea, llegues un momentín en que, claro, cuando entramos en Ulos no existía ni Google, ¿no? Y antes eran motores de búsqueda, tuvieron un índice de recursos. Sí, pues era igual que Yahoo, es que era igual, claro, por eso. Entonces tenéis esas referencias, ¿no? Y seguir, pero claro, ya no tiene que esto, no podemos ya, digamos, luchar contra ellos, no, ya son productos que queden viejos, ¿no? Entonces tienes que ir, por eso ya, digamos, lo triste, lo estresante de este trabajo, ¿no? Puesto que estás aquí, que todos dicen, pues bueno, pues ahora ya veis, pues aquella contra, es decir, con programas de radio, de televisión, ¿cómo se hace eso? Si no das, y por el modem, ¿cómo vas a ver la tele? Y tal, y dices, pues ahora ya ves, ya tienes que, si no tienes programas de vídeo, de radio, pues ya no es nadie, entonces, ala. Sí. O sea, es una cosa, un trabajo muy estresante, yo no deseo nada. Sí, Víctor, porque precisamente en Iniciativa por Asturiano, digamos, una asociación que yo nuevina y todo eso, sí que se está, digamos, está detrás de este proyecto también, evidentemente, pero sí que se está trabajando todo el tema este de nuevas tecnologías y de ofrecer a los asturfalantes nuevos productos, ¿no? No, en el primer momento tenemos a Rubén, que es el encargado de las redes sociales, y en el primer momento, pues obviamente, si no tienes Facebook, no tienes Twitter, pues casi no es nadie, como dice muy bien. También tenemos YouTube, pues en YouTube tienes que estar en todos lados, y bueno, es fundamental, yo creo, obviamente. Y Toño, también Infoasturias, desde el entamu, foi Infoasturias.net, que también está detrás de este proyecto de radio y televisión. Si también foi una cosa que estáis trabajando fonderamente, ¿cómo os vais adaptando a los nuevos tiempos, como dice Fernando, con ese estrés de que si el hashtag, que todos estos temas? Pues no sé, obligándonos, porque si realmente siente capacitado informáticamente non tenemos, o sea, y esto aprendiendo a huevo, vamos, echando tiempo y con voluntad, y bueno, también con lo que están falando, pues con el avance que está habiendo en las nuevas tecnologías, pues también y es más fácil que surdan proyectos que no necesiten antes, yo que sé, para el 96 para hacer lo que hicieron, pues tenéis que tener conocimientos. Hoy en día hay herramientas, hay software libre, hay muchas cosas que, bueno, si eches tiempo y tienes ganas de hacerlo, puedes llegar a hacer algo. Y luego, claro, lo que tú apuntabas antes de
del programa de que tiene que ser, tienes que estar ahí constante. Nosotros como Infasturias.net llevo llegar desde el 2005 ya, y claro, desde el 2003 ahora cambió mucho la cosa, y la base de estar ahí pues acabes consiguiendo también que la gente tome de referencia. Y luego es que si empezó lo del Twitter y tal, pues tienes que empezar a hacerlo y acoplate a lo que va viniendo, como puedas. Sí, como dice Hernando, a una velocidad descomunada, y que tienes que... Recordamos a la gente eso, que tenemos un hashtag, Alderiques de Asturias, y que también estamos en Twitter. Nos también adaptamos precisamente un poco este nuevo proyecto, el envís que tiene el UFRIR, pues un programa de radio y televisión, pues como decíamos en el entamo, con Sofito de Iniciativa por el Asturiano, de todos en general, de Infasturias y de conocer Asturias.es, pues bueno, que entre todos trabajamos a comuña. Lo que sí, Miquel, vos que estáis trabajando desde Sofastur, todo lo que todas esas herramientas, sí que topáis pilancos, ¿no? Pa que el asturiano agarre, porque dígotelo, Miquel, por el tema que el asturiano tiene como una espada de Damocles siempre en riba, de que bueno, de que ya minorizado, de que tal, de que somos pocos, ¿no? Non creas, todo o contrario, ¿no? O sea, ese prejuicio que poden tener determinadas personas, curiosamente fuera de determinadas fronteras non lo hai. Entonces puedes tener problemas puntuales de alguien que diga, no, es que el asturiano, pasónos una vez conmigo una aplicación que hubo un home que empezó a decir que el asturiano non tenía que estar presente porque non era una lingua y demás y non sé qué. Claro, aportamos documentación que es bien fácil hoy día gracias a todo lo que hay en la red, y automáticamente salió la ingeniera de Intel que encargaba de hacer el proyecto y dijo, aquí no se ponen torques a ninguna lingua, yo temis políticos non entro, estoy una lingua, aquí están los datos. Entonces en ese sentido nunca tuvimos problema. De hecho, cuido que por eso insistimos tanto en el tema del software libre, porque yo, por ejemplo, lo que comentabais en cuanto a que hoy hay herramientas que te permiten desendolcar aplicaciones muy potentes que de otra forma igual no podríais hacerlo porque necesitaríais un equipo de desarrollo detrás muy importante. Entonces sí que lle la democratización del software, por eso es tan importante. Non es esclavo del software, non estás pagando una cuota porque al final te acaben haciendo instalaciones de cosas que non quieres, o como fai Windows, por exemplo. Windows non deixa de ser malware e así, o sea, te modifica el sistema sin avisarte, eso é malware, e la definición de malware, o sea, e así. Entonces y por eso insistimos tanto en el tema del software libre, y es básico y es importantísimo el acudir a él, sobre todo cuando estás en una situación de minoría o en la que te quieren minorizar, vamos, porque y la manera de equipararte a otros. O sea, tienes el ejemplo, por ejemplo, de plataformas pues como Drupal, que creo que la que usa Asturias.com, pues la usan multinacionales como Canonical, por ejemplo, y todas las plataformas están desarrolladas bajo Drupal, o el mismo Joomla, creo que usáis en Infasturias. Son aplicaciones y es software libre que de otra manera desendolcar todo eso, pagarlo y costearlo, y para una empresa pequeña o para una asociación, es imposible. Falando en los términos en los que hablamos en asturiano. Porque además yo sí que quería poner arriba a la mesa lo que poner puertas al campo, que quizá a veces el asturiano con esa situación que tiene llegar, yo insisto mucho que eso digamos lo que extrema de los nuestros vecinos, por poner los gallegos en una lengua oficial, bueno, el gobierno tiene un sofito desde allí, pero aquí todo eso no lo tenemos. Digamos que esas posibilidades que abre todo lo que son las nuevas tecnologías, digamos que hay algo positivo, ¿no? ¿Qué vos parece? Retomando lo que decía Miquel, por ejemplo, el software libre obviamente está muy bien y pues ponerlo en asturiano, y el problema es que no lo usa la gente en la su mayoría. Y el problema que tenemos... Entonces ya hablamos de otro problema. Si la gente está en Facebook... De que nadie se sienta ofendido, pero ya que somos igual un poco activistas de postal. Sí, no. O sea, tú no puedes estar diciendo, y que yo... A mí, díxeme una persona, que no voy a decir el nombre porque no quiero comprometer, pero que está muy metida en estos temas, igual a que más, y díxome que no diera explicaciones de las bondades del software libre, que y el que tan asturiano y el que tengo que usar por activismo. Entonces, pues chico, tú si eres asturianista y estás queixándote porque no tienes el Facebook del asturiano, pues mira, oye, tienes alternativas y no es quieres usar, y es tu problema.
O sea, entiendo Pero a la que hora es de necesario normalizar- y que para normalizar que es necesario y demás, pero si es militante, tienes que hacerlo con todas las consecuencias. Ya, pero partimos del hecho de que non todo asturfalante é militante. No, y de que cada vez asturfalantes yo cada vez me siento más solo, no sé si es la misma sensación, pero vamos, yo ya a veces pienso que Asturias es una provincia castellana, que vale más tener una diputación, porque chico, Sí, pero vamos, sí, es verdad, ya sí. te digo que estoy muy pesimista, ¿no? No, pero préstame que salga en riba a la mesa este tema porque es verdad que sí que desde fai unos años Paco sí que se nota esa castellanización y cada vegada menos, digo, por eso el tratar este asunto en el primer programa fue a propósito por el tema de que la red, digamos, que llegue donde podemos agarrarnos porque pasen años y años. Sí que, aprovechando lo que dice Miquel, sí que me prestaba el tema y además agarrando ese argumento, el de si pensáis que la xente está concienciado de la importancia de usar el asturiano en una red, uniendo con lo que decía Miquel, Yo creo que en general non está concienciado de usar el asturiano en algún ámbito. por eso quería que salieran a mesa, o sea, que pensáis que en general la xente no está Pero el concienciada. activismo de postal... Sí, hay gente que sí lo está concienciado y mucha gente que no está concienciado, ¿no? Y hay otros que lo faen pues normal, o sea, tampoco Sí, hay también gente hay. que escribe porque Sí. como lo siente, como fan normalmente, sin pensar si está hablando en asturiano o no, tal. Como- Pero yo sí que creo que güey en Asturias intentaron hacer minoría y lo están consiguiendo. Sí, hombre, cuando sea- yo creo que la prueba más de todo eso, como estar allí cuando los llagareros falen de bodega y de pisar Sí. la manzana, pues con eso ya puedes decir que ya casi Sí, tenemos perdida la guerra, ¿no? Solo ya la batalla, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? mientras pervivan el chigre, los llagaderos que digan lo que quieran, ¿no? Este es el estudiante, se llama el Sí, chigre. es verdad que eso, la situación minorizada del asturiano fai que bueno, la rede, por eso lo prestábamos a todos los que estamos detrás de Alderiques de Asturias, prestábamos tratar este tema porque lle lo que decís alentamos, amuesa lo que lle la propia sociedad. Si vos parece, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y después vamos ya retomando otros temas en riba a la mesa. Samuel Gradín, bienvenido a Conocer Asturias. ¿Cómo surge la idea de crear Alderiques de Asturias y qué objetivo tiene el programa? Muy buenas, Paula, y gracias a vosotros por convidarnos y por socializar. Bueno, después de esta pausa para la publicidad, seguimos el nuestro Alderique aquí en este primer programa. Acordáis que estamos tratando la situación del asturiano en guaño una rede y sí que me prestaba Víctor que tenemos unos datos que de las 10 web más visitadas, creo que el asturiano solo está en una, ¿no? Sí, solo está en la Wikipedia. Yo colaboro en la Wikipedia y siempre quiero hacer publicidad, siempre quiero meter cuña porque yo un proyecto perescaecido en el que, bueno, tenemos unos 20.000 artículos y estamos en el puesto 100 de 277 lingües, que yo creo que hay un puesto bastante aceptable. Entonces, bueno, del top 10 de las webs más visitadas estaríamos Google, Facebook, YouTube, Microsoft Live, Twitter, Wikipedia, que está en asturiano, Yahoo, LinkedIn, WordPress y Amazon.es, y todos estos no tienen versión en asturiano más que la Wikipedia. Amazon ni siquiera recuelle entre esa categoría de libros el asturiano como lengua, mételo en castellano directamente y pasa. Bueno, como todas las demás librerías online, vaya. Ya. Entonces, bueno, y un dato que me parece interesante compartir. Y planteos en riba a la mesa, Miquel, vos que estáis trabajando en el tema todo este de software y todo eso, ¿camudaría mucho la situación si el asturiano tuviera una oficialidad, la famosa palabra? No lo sé hasta qué punto, porque tú puedes tener una lengua oficial y que el sofito gubernamental sea nulo. Ya. Entonces, hombre, evidentemente yo creo que es necesario y sobre todo de mano porque entraría en la educación. En el momento que hay educación vas a tener falantes asturianos y van a reclamarlo. Entonces, igual a corto plazo no, pero a medio y largo sí, evidentemente. Y aparte porque creo que el Principado estaba con el tema de poner software libre en los ordenadores. El Principado no sabe lo que está, porque cada vez dice una cosa, o sea, sí, firmó convenios para usar software libre y luego mercó no sé cuántas licencias de Windows para los telecentros, entonces bueno, Sí, tampoco. no entiendes muchas cosas de
pero bueno, como non entiendes el muselón y esas cosas, bueno, cosas que pasen en quiero Asturias, meterme ¿no? en historias. No, pero bueno, que sí que hay una muestra. Y vos, Fernando, de Asturias.com, contábenos a lo largo del programa lo que fue la evolución. ¿Qué huelladina echáis a lo que está sucediendo en Anguaño? Aparte de lo que decís, ese estrés de la velocidad, de Asturias.com, ¿estáis contentos cómo va furlando la página en estos días o en estos tiempos? Hombre, no, como no somos muy conformistas, no, contentos no estamos, ¿no? Siempre se puede mejorar y siempre hay que mejorar. Si notes que, claro, que ahora tienes una competencia yo creo que muy fuerte y veces, ¿no? Porque eso, comentaban antes que las formas de navegación de la gente, la navegación de restolar por la web y demás que tiene la gente, pues utilice mucho, pues eso, que si el Facebook, que si no sé qué, entonces ves que ya, digamos, tenemos que ser muy ágiles, los medios digitales hay que tiene que ser muy ágil, muy directo. Igual no sé si dentro de unos años o unos meses tendremos que, digamos, volver a tornar otra vez a lo que ya era. Ahora, en vez de hacer noticias curtis, tendrás que hacer artículos más largos y demás para que la gente vaya para allá con más tranquilidad, y tal, y ya desearles cosas inmediatas, rápido estar para Facebook, Twitter y cosas así. No sé, como te puedes ver, hay una cosa muy estresante que no... Sí, que decirnoslo en antes, porque ¿cómo lle el uso, por ejemplo, de una persona media en internet? ¿Qué piensas tú, Toño? ¿Y es complicado eso no tengo ni idea de, o sea, una persona media... Digo porque falase un poquillín de que la persona, como decía Fernando, la persona lle mucho de saltar de un lado a otro, de no ller eso. Digo, a la experiencia propia vuestra de Infoasturias en cuanto a visites de lo que lle el vuestro material. Nosotros tampoco estudié los datos de lo que aguanta la gente, pero sí vemos que cada vez está más tiempo en la página, pero no sabemos decir por qué. Ayer porque lo de 7 ventanas abiertas, yo qué sé, ¿entiendes? Claro que no se sabe. Yo, por ejemplo, sé de tener todo abierto por ahí, yo qué sé, yo estoy en una página que una hora y no la estoy mirando. Pero bueno, que yo, o sea, en nuestro caso, todos los años subimos visitas y hay más gente que nos visita, pero también, eso es lo que te digo, no llegue que... Y con las redes sociales, pues sí que estamos bastante bien enganchados y distribuyes el contenido mucho más con los seguidores que puedas tener en Twitter y en Facebook. Si logres meter ahí los contenidos, es más fácil que te venga, pero bueno, las visitas suben y bueno, la cosa, o sea, parece que va bien, que hay más visitantes y que bueno, pero tampoco como se puede, y más para una tesis el internauta asturiano medio na rede, y así igual podríamos saber qué porcentaje ocupa el mundo del asturiano, ¿no? Voy a aprovechar para decir a la gente, uniendo con lo que dice Toño, el que tenéis un hashtag Alderiques de Asturias y que estamos también en Twitter Alderiques de Asturias, Alderiques Dast, que podéis allí formular les vuestras entrugues, todas las sugerencias que tengáis para nuestro programa y sí que también, en este caso Miquel, lo que lleve propiamente la distribución poblacional de Asturias, estamos huellando en las noticias que el futuro plantease como un aviellamiento de la población. Ese aviellamiento llevará a que, digamos, menos uso en las redes o menos uso de internet, porque está claro que una paisana o un paisano de 80 años no va a ponerse en internet, ¿no? Hombre, yo creo que igual... Mira, dentro de todo lo pesimista que soy, quiero ser optimista en un sentido, y es que yo, por ejemplo, no tuve escolarizado un asturiano, no pude. Pero sí que hubo gente que vino detrás que sigue tan escolarizados, y yo quiero pensar que esas generaciones van a reclamar el uso del asturiano, porque cuando sean adultos y sean capaces de pensar por sí mismos y demás, que algunos ya lo son, pero bueno, y van a decir, bueno, pues hay otras lenguas en el estado y demás, y úsenles, porque yo no. Entonces, en ese sentido, aunque la población sí es verdad que la mayor parte de los
los falantes ya son xente mayor, tamén a maior parte da población. Sí que creo que esa xente que viene detrás, aunque non lo usen de forma habitual, igual en colexio e demás e tal, sí que están formados en lingua asturiana, e espero que non quiero pensar, igual y muy optimista por mi parte, que no tienen prejuicios como podían tener generaciones anteriores. Y Víctor, uniendo con lo que dice Miquel, precisamente Iniciativa Habla Asturiano insístese mucho en lo que es el tema educativo, y Miquel dice una cosa que quiero poner arriba a la mesa, que es el tema que si una persona está escolarizada en asturiano, eso va a hacer que esa persona diga, bueno, pues a mí préstame que les herramientas, porque esa persona, evidentemente, lo que vos decían antes, ¿no? Que ya parece que la vida sin un smartphone es imposible, pero quiero decirte que esa persona igual va a ser una persona que va a reclamar, ¿no? Que en iniciativa estáis trabajando ese tema. Sí, estamos trabajando, obviamente intentamos trabajar todos los temas. La educación lleva uno principal, tenemos una vocalía específica para ello, y la educación pues lleva un pilastre obviamente también fundamental, como dice Miquel. El problema es que esa educación tiene que ser digna y tiene que tener en igualdad de condiciones con las demás asignaturas, para que esos alumnos tomen conciencia de que esa asignatura vale y que ese idioma vale. Y es lo que yo creo que está pasando ahora. Obviamente el asturiano está en la situación que está y compiten a eso con francés. En primaria agárrenlo, pero el nivel obviamente en primaria no es el que te forma en un idioma. Y según va avanzando, la gente no agarra esa asignatura o agarra como la asignatura María, esta asignatura fácil, tal, porque no tiene dignidad. Entonces yo creo que lo que tenemos que reclamar es una educación digna en asturiano, y obviamente cuando el falante tome conciencia de que esa lengua está en igualdad de condiciones con los demás y es una lengua digna, pues va a exigir y va a reclamar la igualdad de condiciones que ahora mismo yo creo que la gente no reclama. Y Fernando, decías que en el entamu, vos estabais en el 96, decíate el tu abuelo, esa anécdota que me prestó tanto, pero quiero decirte que ahora, ¿cómo veis o pensáis que en todo este percorrido hubo denificación del asturiano o necesitaría un puxo mayor para denificarlo? Yo creo que sí, estamos hablando ya del 96, o de años antes, del 80, ahora yo creo que cambió mucho, o sea, todavía, que fue la semana pasada, creo que el rector de la universidad falando en asturiano, haciendo unos payados y tal, eso fue 10, 15, 20 años, pues ya era impensable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, digamos, esa dignificación, o menos muy selequino sí está existiendo, ¿no? Sí, hay por lo menos, vamos a decir que por lo menos ya te respete, y hay un cierto respeto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso quiere decir que seguimos con esa línea. Al asturiano lleven matándolo pues unos cuantos siglos, ¿no? Y de momento yo creo que lo que estamos diciendo ahora, pues decíanse lo mismo, si agarrabas a 4 o 5 igual de la Quintana a finales del siglo XIX, pues estarían falando de lo mismo, ¿no? Después de nosotros no va a haber nada, ya somos los últimos y tal. Agarrabas, digamos, un grupo de xovellanos y demás y estarían diciendo, diría, lo mismo, ¿no? Casi, tal, esto ya es los últimos y tal. Entonces, bueno, estamos resistiendo, entonces quiere decir que mal seguimos. Sí, es verdad que ahora tenemos enemigos mucho más fuertes que había en antes, ¿no? Por ejemplo, ahora para mí el principal en internet, digamos que más o menos estamos ahí, existen cosas, está el estudio presente, por lo menos existen, pero claro, hay otros medios, radios, sobre todo la televisión para los críos y demás, que sí ahora mismo el principal enemigo que tenemos, ¿no? Que tiene el asturiano, para mí. Sí, porque aparte sí que me prestaba poner ese asunto en la mesa alderique que estamos hablando de un tema concreto que en las redes sociales o en las redes, en la red o la red de las redes, y entonces sí que es verdad que la situación general del asturiano fai que, digamos, sea difícil ese espardimiento, que sea difícil porque no hay ese sofitu detrás y que eso, por eso, digamos, este proyecto de entamar de algo en televisión, ¿no? Y de charrar en asturiano como lengua vehicular, ¿no? ¿Qué vos parece en general o pensáis que en el futuro va a camudar esa situación? ¿Puede llegar a camudar? No, Miquel. Si algún día llegamos a la oficialidad, a lo mejor sí que puede llegar a eso, porque hablamos otra vez de la educación. Sin la educación al final y el tema y el hacer oficial y llevar
por exemplo, estamos agora facendo un programa de televisión en asturiano. Falemos de la televisión autonómica, entonces. Y es importantísimo, o sea, tú si todo lo que te estás metiendo por la tele, que al final es lo que está viendo mucho la gente todavía, aunque güey, gracias a Dios, internet, pues la gente tiene otra forma de ver televisión, pero la tele y la radio fan mucho. Y si no tienes tele y radio en asturiano, vas a ir para abajo cada poco. Entonces, no sé, ya te digo, o sea, yo no estoy muy optimista. Yo veo que la cosa va cada vez peor, al contrario de lo que comentabas tú, pero realmente, mira, lo decía el otro día un compañero, que la transición española es modélica, pero está durando tanto, pues y un poco lo mismo. Sí, además eso es lo que se fala siempre es del asturiano, que bueno, son 30 años, que bueno, ya 35 van pasando, ¿no? Dentro de poco vamos a decir 40. Lo que sí me prestaba para un poco, digamos, de ir rematando el alderique, que estamos falando en las redes, tendremos tiempo en el nuestro programa de falar de milenta temes. Y es importante, digamos, hoy seleccionamos lo que fue el asturiano en la red un poquillín sin por acotarlo un poco, pero sí que queríamos lo que y en realidad los medios de comunicación. Este proyecto en Tama, pues un proyecto de radio y televisión, como otros proyectos que estamos trabajando en asturiano desde las diferentes asociaciones, pero sí que me prestaba para rematar, Toño, si pensáis que a pesar de esos pilancos que está comentando Miquel, pilancos digamos de un medio público, de radio y televisión, si el futuro pasa por las redes, el que a lo mejor las redes no sabemos, porque no somos adivín, si en el futuro va a haber un medio público en asturiano con radio y televisión, pero sí que las redes puedan ir, aunque sea un poquillín agarrándose testigo, como y este proyecto no es su mismo. Hombre, antes comentaban que la cosa, tenemos los enemigos de la televisión y la radio, pero bueno, también, como falábamos antes, las nuevas tecnologías, este programa y un ejemplo, permiten muchas cosas, con voluntad, claro, o sea, partimos de entonces, pues también la militancia del movimiento lingüístico, pues también se va, como los medios digitales, también se va acoplando. Y pues si no hay una radio pública y una televisión pública en asturiano, pues a lo mejor tenemos que hacer a nosotros. O sea, nosotros, digo, nosotros cuatro, o bueno, ¿por qué no? Nosotros cuatro o cinco. En este caso es la realidad. Claro, y pues también nos da esa posibilidad, ¿no? Pues aquí estamos haciendo un programa de televisión asturiano y tenemos las maneras de que la gente pueda llegar a mucha gente y que lo pueda ver. Oye. Sí, pero yo en eso que dices de... Hombre, sí, la red facilita eso, pero no tiene que ser exclusivo la red. O sea, entonces, claro, estamos muy limitados y más, volviendo a lo que hablábamos antes, de la población que tenemos en Asturias, la mayor parte de la población de Asturias es mayor o muy mayor. Vivimos en Prexubilandia, como decían. Y esa gente, mucha, no está conectada a la red. Sí, no, entonces... ¿Qué acaba teniendo? Televisión y radio. Y esa televisión y radio y castellana, no y asturiana. Y así. Sí, no. Entonces, yo decía un poco en contraposición a eso. Lo ideal es tener una televisión pública como Dios manda en asturiano. Y ya está, porque en castellano ya tenemos muchas. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay una radio también en asturiano. Y que hubiese un periódico con la tirada de los que hay ahora. No vamos a hacer publicidad, que ya tienen bastante. Que hubiese uno de los dos o tres que puede haber en asturiano. Claro, eso facilitaría mucho las cosas, pero claro, tenemos que partir de la realidad, y la realidad es la que tenemos, y a intentar cambiarla como claro, pero por eso os decía yo que de mientras esa situación no llegue, porque ya algo nidio, que tiene que ser de algo político, Víctor, ¿piensas que el futuro está en redes? De momento sí, y es que eso, el futuro es tan cambiante que no podemos ser, como dices, aldovinos. Entonces, bueno, tenemos que ir acoplándonos a lo que vaya surgiendo. Obviamente ahora ya las redes sociales, pues a las redes sociales, y las redes sociales en asturiano. Yo por eso creo que es fundamental que Facebook y Twitter tengan en asturiano, por muy privativos que sean.
Tendrían que estar... Yo estoy a favor de que ten. Claro, pero ¿quieres traducir? Claro. Yo evidentemente non vou colaborar con unha empresa privada gratis. Non se me pasa. E aparte que non sei que van facer despois con esa traducción, sí, que no, é outro tema, que logo desanicien e a tomar por culo. E yo non traballo de balde. O sea, yo lle pa que quede aí e que lo puede usar alguien. Que estoy de acuerdo. Entonces, pero bueno, ese lle un principio ético que entiendo yo. Pero vamos, non creo tampouco que sea vital el fecho de que esas plataformas estén tornadas al asturiano, porque despois saber cuánta xente va a usar esas plataformas. Claro, porque estamos falando de que hai un sistema operativo en asturiano e hai xente falante de asturiano que utiliza o Windows, o Mac, o tal, por lo que sea, por las razones que sean, los motivos que tengan, porque ellos prestan más o lo que sea. Pero sí que veo más importante el generar contenidos que caben en esas redes sociales en asturiano. Y para eso falábamos antes de los blogs, una época a mí prestosísima con los blogs. Yo estuve haciendo el freak y bizarraes en asturiano y disfrutélo como un enano. Y eso perdióse un poco y tal, pues bueno, desmoralizóse a la comunidad o lo que sea. Eso es lo que se puede trasladar a las redes sociales. Y el vincular, pues el buscar las noticias. Yo, por ejemplo, siempre cuando toco una noticia que me interesa y tal, voy a buscarla a ver si está en Europa Press o en Asturias.com o tal, para retuitarla en asturiano y tal. Entonces, luego hay gente que no son asturfalantes. ¡Ay, qué curioso en asturiano! ¿Curioso por qué? Pregúntate a ti por qué fales castellano, pero sí, un poco eso. Entonces la gente ya se plantea las cosas de otra forma. Porque eso también es otra cosa que es positiva de las redes sociales, que tienes ahí a todo el mundo, sean asturfalantes o no. Y coño, ven la actividad en asturiano y por narices tiene que ver lo que tú... y os parece más normal. Entonces, por eso non veo tan importante el que ten en sí les aplicaciones, les herramientas asturianas, sino el generar contenido en asturiano. Bueno, dándote la razón en ese sentido, por ejemplo, Firefox está en asturiano y habría que ver cuánta gente usa Firefox sabiendo ya cómo funciona. Porque es verdad que si no sabes cómo funciona... Sí que es importante en asturiano, porque por ejemplo, si Google no está en asturiano, entre otras cosas, es porque nadie navega en asturiano. Y la manera de saber Google quién navega en asturiano es teniendo un restaurador en asturiano. Entonces, claro, si tú navegues con un restaurador en castellano, Google dice, tú es falante de castellano, y te lo pone en castellano. Sí, recordar a la xente, acordaivos que tenéis Firefox en asturiano, que non fais falta que sea software. Firefox y otros 7 restauradores. Pero bueno, digo, como los más conocidos y tal. Fernando, sí que me prestaba, para ir rematando eso, que sí Asturias.com, eso, de tener esas noticias, de ser referencia, sí que presta, como estaba comentando Miquel, eso, el que selláis un poco una referencia, que busquen las noticias vuestras y todo eso, bueno, tiene que ser un orgullo, ¿no?, por la vuestra parte, ¿no? Sí, cuesta trabajo, sobre todo por eso, porque uno de los problemas que tenemos, ¿no?, los posturas y demás, y un poquitín también buscar qué registro utilices, no solo el registro idiomático, sino el registro de noticias, ¿no?, a qué público quieres llegar. Uno de los problemas también que podemos tener, o que se puede tener con esto de las redes y demás, es crear burbullas, ¿no? Todos vivimos en esta burbulla, somos aquí todos asturianos aquí, falamos aquí asturianos nosotros, pero vivimos aquí en este requeixo, es en el gueto y no salimos. A nosotros lo que siempre intentamos hacerlo lo más normal para poder salirnos de esa burbulla o pasar, ¿no? O por lo menos que sea lo más normal, que ya es muy complicado y muy difícil. Sobre todo también hay que pensar que nosotros vivimos aquí en Asturias, ¿no?, de momento, pero hay una gran población de asturianos que están fuera, y muchos cíos descendientes de asturianos que igual o la única referencia que tienen de Asturias pues somos nosotros o parte de ella. Entonces ya es importante, ¿no? Sí, ¿cómo se llega? Aparte, ¿cómo se llega? Porque antes para agarrar un periódico en asturiano en Argentina, pero güey, entran a web y tienen esas posibilidades. También digamos que te frenan otras cosas, como por ejemplo, bueno, nosotros planteamos, bueno, o en su día sí vamos a hacer, pues, por ejemplo, crónicas de fútbol o de deportes, pero bueno, al final de esto vamos a ver, el nuestro director, que ya es asturiano, ¿no?, que fala asturiano, porque somos y demás, vamos a ver, si de verdad quiere enterarse de lo que pasa en el Sporting, en el Rubí o tal, va a ir a otros sitios, porque siempre lo van a hacer mejor que nosotros, porque nosotros no tenemos medio. Ese es uno de las ventajas pelancos que tiene el internet, ¿no?, que tú con un clip marches muy fácil, vas, entres, sales, tal. Entonces es muy complicado agarrar, digamos, lo que es el foco y la atención del visitante, ¿no? Si digamos, el que yo agarre eso, pues es un gran éxito.
Yo la experiencia que tuve así en medios como Aureble.com o ahora en que llevo, y que siempre, por ejemplo, queixámonos de que si tenemos que tener un telediario en asturiano y para que fale de todo en asturiano, no para que fale solo de lo del bable, pero y que si nos ponemos a ver cuántas visitas tienen las páginas en asturiano en los medios digitales, las páginas, las noticias más visitadas siempre son al rodio del bable, o sea, siempre son los conflictos que tenemos, por ejemplo, lo de Mieres, el tema de sí, la multa en Mieres, eso ya es la noticia más visitada seguro en casi todos los medios digitales en asturiano, o sea que el público también lector en asturiano siempre va a buscar este tipo de noticias, y yo creo que ya es un fallo que tenemos. Yo creo que por el problema en el que estamos, o sea, si tuviéramos una situación de normalidad, pues buscaríamos porno en asturiano, o sea, y así, o sea, pero el tema es que estamos en una situación de total anormalidad, entonces. Pero tenemos, por ejemplo, apremiante ese problema. Europa Press en asturiano. Sí. Ponte noticias internacionales, ponte de todo. Y lo más visitado siempre llega lo del asturiano. Yo no tengo tan claro que sea lo más visitado. Sí que está claro que a la comunidad lingüística asturiana consciente pues preocupa y mucho y toca mucho ahí el interior en los temas lingüísticos, y más si hay un conflicto o que prohíben a alguien. Eso sí, pero también te digo, pues cuestiones de movimiento obrero o de deportes también pueden llegar a tener muchas visitas. Yo qué sé, en relación a lo que decía, a lo mejor el Sporting y el Ubieu no es lo que realmente, pero deportes más minoritarios que no tienen atención de los grandes medios, y que incluso empieces a poner algunas noticias y de tal y acaben mandándoteles en asturiano, eso oye la hostia, ¿no? Y sí que por ahí, pero tampoco creo que sea siempre les más. Tú este mes, en cualquier tal, seguro que hay muchas noticias de lengua, que incluso están de los menos. Yo creo que si el contenido es original y bueno, pues siempre vas a tener más visitas. Bueno, seguimos aquí aldericando, que ya no es su programa, pero el tiempo en televisión y oro, y ya lo que me prestaba, y damos les más fonderes gracias por estar en este entamo que nos presta por la vida, y que cada uno hiciera como una pequeñuca conclusión, una esvilla de lo que pensáis el título del programa, como tal asturiano en la red de anguaño, pues con una pequeña conclusión. Entamamos por Toño, ¿qué conclusión podíamos después de todo lo que charlemos? Hombre, conectando con lo que es la introducción, pues yo sigo siendo optimista, pero relativamente, ¿no? Eso que hay que sentirse orgulloso de lo que tenemos, porque costó mucho esfuerzo tenerlo, pero también hay que ser críticos y saber que no es suficiente, porque la situación del asturiano es muy mala, y nada, seguir abriendo brecha como estás haciendo tú con el programa hoy, y a ver qué va pasando. Si a lo mejor puede haber cambios que no nos podemos adelantar de ellos, sí, de aquí a 5 años, y más con la situación que pueda haber, a lo mejor, no sé, cosas políticas pueden cambiar muchas cosas, esperemos que rompa el sistema de partidos actual y pueda haber un cambio muy radical de la cosa, porque también sabemos que con lo que hay ahora vamos jodidos. Y Miquel, ¿qué opinas tú de lo que decimos? Hombre, sé que es difícil, pero ¿cómo es vídeo? Nada, yo ya te digo, sigo siendo pesimista. Sí que es verdad que hay un activismo que es muy militante. Igual de sí el problema, que somos igual al final demasiados pocos, muy pocos, vamos, pero siempre los mismos y durante muchos años, y acabes quemado. Entonces sí que busques al final que haya un relevo generacional que parece que nunca llega, y cada vez parece que hay menos interés, o esa ya era mi sensación por parte de la sociedad, y entonces difícil lo tenemos contra eso. Entonces el cambio político sí, es necesario, pero tiene que haber también un cambio de mentalidad en la sociedad, y creo que de momento no lo estamos consiguiendo, no sé por qué. No sé si estamos haciéndolo mal los que somos activistas, o si es un problema de bueno, pues de todo lo que influye en los medios y demás,
la presión que exerce sobre la xente. Entonces, non sei, yo moi optimista non soy, pero bueno, sí que lle después a valorar, pues eso, que se sigan haciendo iniciativas y tal, pues como esta mesma que en Tamagüey, pues sí que lle prestoso y bueno, pues te fae decir, bueno, hay un poco de luz ahí. En el campo. Víctor, dende Iniciativa, a asociación que está solicitando este proyecto, a lo mismo que Infasturias y conocer asturias.es, decíamos lo que también, cómo lle un poco la esvilla de este programa, o bueno, o si nos das esa bendición del programa. Bueno, la bendición del programa tienesla porque y es fundamental que tengamos estos espacios para hablar. Siempre los mismos un poco, pero para hablar del tema. Vale, a ver, decía Miquel que consiguieron hacernos minoría, y es verdad, somos minoría, pero lo que tenemos que hacer es tener vocación de mayoría y seguir trabajando para que los partidos políticos, pues porque sin ellos va a ser imposible, cedan, porque van a tener que ceder en algún momento a las nuestras pretensiones de oficialidad, y que la sociedad pues tome conciencia, porque si no, mal vamos. Entonces, bueno, para ello tenemos que seguir agarrando espacios y darnos más de sitios posibles, Facebook, Twitter incluidos. Entonces, esa es mi conclusión. Somos minoría, pero tenemos que tener vocación de mayoría. Y Fernando, desde la vuestra experiencia como remate, como esvilla de lo que fue esta primer programa, esta experiencia nueva de radio y televisión, Alderiques de Asturias, ¿cuál sería la tu mensaje para rematar? Yo no sé, podemos decir que el muerto en Tatavín, ¿no? No podemos decir. Yo ahora si nos, con esa máquina del tiempo, si tornamos para allá, para el 90 y pico y demás, y a mí pónenme en una huella y tal, y dicen, mira, y dentro de 15, 20 años, pues mira, vas a poder tener un ordenador, con rastreador tal, vas a tener un asturiano, vas a tener un software que vas a poder utilizarlo en asturiano, hay 3 o 4 medios digitales en asturiano, hay canales de vídeo donde vas a ver vídeos documentales en asturiano. Yo firmes, yo encantado. Claro. ¿No? Entonces, viendo con esa perspectiva, dice, coño, pues, sí, estamos mal, pero hombre, podríamos estar peor, ¿no? Y también hay que decir que podemos estar mucho mejor. Entonces, por eso, esperemos que el papel, esa máquina del tiempo para el futuro, sea mucho mejor y que nos dé todavía muchas más cosas favorables para el gobierno. Pues insistiendo, acabóse el tiempo, más nada. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nos aquí, como decíamos, Toño Martínez de Infasturias, Víctor Suárez de Iniciativa por Asturiano, Miquel de Sofastur y Fernando de la Fuente de Asturias.com. De verdad que por esta inauguración, préstanos por la vida, que fuerais vos los que tuvierais inaugurado este programa. Vamos a seguir adelante, acordaos que tenéis el Twitter, que tenéis el hashtag donde podéis hacer las críticas que vos dé por la gana, que vos pete sobre el programa, y otra ocasión estaremos pendientes para seguir anunciando a través de las redes sociales. Por eso fue lo de este primer programa, todo lo que será el viniente programa de Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar ahí y vémonos garreo enseguida. Tallo, gracias.